la presencia de Francisco Posada, nuestro querido amigo Fanfi, pues concluimos esta intensa semana de investigación histórica de la costa tropical, de la que estamos bastante satisfechos, contentos y orgullosos porque verdaderamente ha sido un éxito. Como dijimos al principio, esto no queda aquí. Aquí nos vamos con lo escuchado, con lo aprendido, con lo asimilado. Y si todo va bien, pues allá por el mes de febrero o marzo, esta semana de investigación histórica de la costa tropical tendrá como resultado una publicación donde se recoja todo lo que aquí se ha visto. Quiero dar las gracias en primer lugar, a todas las personas que habéis estado aquí día a día y en la mayoría de los casos habéis abarrotado este patio. Quiero dar las gracias también al personal del área de cultura que ha estado aquí con nosotros apoyándonos, al personal técnico que nos ha acompañado, por supuesto al coordinador de la semana, Manuel Domínguez, y como no, a todos los ponentes que durante estos 5 días y estas 15 conferencias pues nos han deleitado y han tenido ese derroche de generosidad ofreciéndonos todo el fruto de sus investigaciones. Y también agradecer al Ayuntamiento de Motril que nos haya cedido este espacio durante estos 5 días. Agradecer a la autoridad portuaria su apuesta y su apoyo por el aula de pensamiento. Y, por supuesto, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que ha sido quien en más medidas ha apadrinado esta semana de investigación y es quien va a posibilitar que esa publicación vea la luz. Nada más. Nosotros seguimos. Quien no nos conocía ya nos conoce. El aula de pensamiento lleva 20 años de actividad. Celebramos una media de unas 100 actividades al año y aunque acabamos aquí, seguimos con la programación. Volveremos el día 28 de noviembre, aquí mismo. Si les contara la historia de una chiquilla de Motril que ha sufrido acoso en el instituto y ha sido capaz de superarlo y ahora es tetracampeona mundial de un deporte, es 4 veces campeona mundial, no nos lo creeríamos, pero ella lo va a contar aquí ese día, cómo salir del acoso escolar. No me gusta llamarlo bullying, porque a mí esas tonterías no me gustan, pero esta chica de aquí de Motril tiene 22 años, está terminando su carrera de medicina, quiere ser cirujana, es 4 veces campeona del mundo de Kenpo, un arte marcial. No quiere decir que haya salido del acoso escolar de forma violenta, ¿no? Pero sí el deporte fue su refugio para lograr vencer eso y lo va a contar ella por primera vez, en primera persona, aquí en el aula de pensamiento el próximo día 28 de noviembre. Así que gracias Fanfi también por venir desde Sevilla corriendo para deleitarnos con esta conferencia y le cedo la palabra a Manuel Domínguez, que será quien lo presente. Profesor, licenciado de Bellas Artes, gran amante de nuestra historia local, galardonado con el premio del aula de pensamiento precisamente como reconocimiento a su labor de investigación sobre el patrimonio y la historia de Motril, y ha publicado bastantes cosas. Yo voy a decir algunas: la descripción de Villena en 1771, los estatutos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza en 1864, la anunciación, gran artículo, la anunciación de José María de Arango de la Cartuja de Sevilla a la Iglesia Mayor parroquial de Motril, el cardenal Belluga, un colegial de Santa María de Jesús al frente de la definición del dogma inmaculista en 1732, y además, como no se me puede olvidar, porque hizo una obra magnífica de, por un lado, el reconocimiento de que no se perdiera la historia de nuestra Iglesia Mayor, que la va a continuar en la conferencia de esta tarde, y además en su blog, a través de internet, de una página que a mí me parece importantísima en la historia de nuestra ciudad, y es la página que titulaste, o el blog que titulaste, Eminentísimo Belluga.
en el 350 aniversario del nacimiento del cardenal Belluga, el cardenal motrileño que hablábamos los otros días. Yo creo que hiciste ahí un trabajo impresionante, no solo del cardenal Belluga, sino de la historia de Motril. Indirectamente tocaste todos los aspectos de la historia de Motril. Yo siempre sigo pensando que esta página debería estar publicada, debería estar por escrito. Además, alguna vez pudiera estar por escrito, porque el trabajo es impresionante sobre la figura del cardenal Belluga y la época en la que vivió el cardenal Belluga. Y hoy su conferencia reza fundamentalmente de este gran edificio que tenemos en nuestra ciudad. La ha titulado El ave fénix motrileña, la Iglesia Mayor de la Encarnación, 1937-1952. Francisco, tuya la palabra, y como decía Gerardo antes, gracias por tu intervención y encantado de tenerte aquí. Bueno, yo quisiera empezar, desde luego, dando las gracias al Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos por su invitación a participar en este ciclo de conferencia. Y con mi agradecimiento vaya también mi felicitación, porque esto no es sino una nueva y mejor muestra de su interés por la historia y por la cultura de Motril, de nuestro Motril, en sus ya 20 años largos de existencia. Agradecerles también a todos ustedes, a pesar de la hora, pues su asistencia, y espero que mi trabajo sea de su interés. Y, por supuesto, darle las gracias a Manuel por sus más que amables palabras. Espero estar a la altura de tan generosa presentación. Bueno, miren ustedes, quien en las primeras décadas del siglo XX se acercara hasta la iglesia mayor parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Motril, se habría encontrado con una enorme mole arquitectónica fruto de sus 400 años de existencia. Realmente una montaña hueca, elevada sobre un promontorio enclavado en el centro de la parte más antigua de la ciudad. Su estructura mudéjar original solo era visible desde el huerto que a poniente se abría y se abre a los pies de la nave central. Fuera de él resultaba imperceptible, rodeada a levante por la obra renacentista del crucero y sus prolongaciones a norte y sur con las capillas del Nazareno y la Virgen de los Dolores, y en sus fachadas a las actuales plazas de España y la Constitución por las naves laterales adosadas en el siglo XVI y XVII respectivamente. Su cubierta de tejas a dos aguas, cuya huella aún se puede ver en los muros del crucero, terminaba de completar el encofrado de los 4 siglos de su primigenia fábrica. Una elegante decoración pictórica realizada en 1899 rodeaba la imponente portada de piedra concluida en 1577 que daba acceso al templo por el sur. La fachada norte, mucho más sencilla, estaba encalada y en ella se abría un acceso abovedado al fondo del cual se encontraba la entrada al templo desde la antigua plaza de armas de la ciudad. En el extremo oeste de esta fachada se levantaba el vertical apéndice del último campanario del templo, construido en 1814. El austero exterior no era reflejo del interior del templo. Las nervaduras mudéjares de su nave originaria desembocaban en los arcos renacentistas del crucero que levantara Ambrosio de Vico entre 1604 y 1620, que se prolongaba, como hemos dicho, en las barrocas capillas del Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. A él se abría asimismo la neoclásica capilla de San Juan de Nepomuceno, que se reflejaba asimétrica en la neogótica capilla del Sagrario. Numerosas estancias, dependencias y pasajes se distribuían por el edificio en un intrincado laberinto constructivo. Su mobiliario litúrgico no era menos rico. El gran retablo mayor rivalizaba en barroquismo con el italiano de la capilla que mandara erigir el cardenal Belluga
y su versión granadina de la Capilla del Nazareno, ambas abiertas al crucero con sus monumentales portadas clasicistas. Las barrocas yeserías que daban acceso a la Capilla de la Virgen del Rosario competían con las 18 tallas de las sillerías del coro y de la tribuna y órgano que le acompañaban. Más de una veintena de retablos de distintas épocas y estilos se repartían por naves y capillas del templo, donde se conservaban numerosas tallas escultóricas y de cuyas paredes colgaban igualmente numerosas obras pictóricas. En sus sacristías, la mayor y la propia de la Capilla de la Virgen de los Dolores, se conservaba abundante ajuar litúrgico con excepcionales piezas de orfebrería y bordado. Singularmente alhajada se configuraba la Capilla de Belluga con una buena colección de obras de arte y reliquias enviadas desde Roma por su promotor. A todo este acervo patrimonial se unían sus archivos documentales, que conservaban la más valiosa memoria escrita de la ciudad desde la toma de ésta por los reyes católicos. Poco, muy poco, de este inmenso patrimonio artístico y documental fruto de 4 siglos de historia resistiría el envite destructor de la Guerra Civil Española, obligando en un periodo de 15 años primero a una rehabilitación y posteriormente a la reconstrucción del mayor templo de la ciudad. El 18 de julio de 1936, las tropas republicanas provenientes de Málaga toman Motril. A las irreparables consecuencias en vidas humanas que supuso su llegada, habrá que añadir en los días sucesivos los desastrosos efectos de su actuación sobre el patrimonio artístico de la ciudad y muy especialmente sobre el religioso. La iglesia mayor de Motril fue completamente saqueada, desmantelados y arrancados todos sus retablos, imágenes y pinturas que fueron, junto al ingente archivo documental, pasto de las llamas en hogueras y hornos, desapareciendo igualmente la inmensa mayoría del ajuar litúrgico y ornamentos sagrados de la antigua colegiata insigne de Motril. De su pasado esplendor decorativo solo se conservaría la moldura que superaba el órgano rococó de 1763, unos trozos del retablo mayor que levantara Jerónimo de la Cárcel en 1719 y las yeserías de las capillas de la Virgen del Rosario y la tribuna del órgano. Se recuperarían igualmente algunas piezas de orfebrería, entre las que sobresalen desmontada la custodia procesional del siglo XVIII, varios portapaces, uno de ellos del XVI, un acetre e hisopo, los candelabros, la cruz y el atril que donara a principios del siglo XIX doña Josefa de Castro para la capilla de San Juan de Nepomuceno y un magnífico portaviático, todas ellas en plata. De los objetos de ese mismo metal enviados desde Roma por el cardenal Belluga para la capilla de la Virgen de los Dolores, se conservaron 6 magníficos candelabros barrocos, una de las lámparas votivas de la capilla, 2 atriles, un cáliz sobredorado y con incrustación de piedras preciosas y un terno de seda amarilla bordado en oro. Habría que añadir a los objetos recuperados del expolio el fastuoso cáliz de oro y piedras preciosas que donara el que fuera gobernador y comandante general del Reino de Quito a mediados del siglo XVIII y natural de Motril, don José García de León y Pizarro. Del ingente archivo documental apenas se conservaron una decena de libros sacramentales. Sin embargo, y a pesar de su estado, el uso de las naves como zonas de acuartelamiento y dormitorio de la tropa, las capillas como celdas, del coro como lugar de reunión del comité central de la zona y del resto de las dependencias como estancias para el mando republicano, salvaguardaron de la destrucción la estructura arquitectónica del templo. Así, como hemos visto, cuando el Ejército Nacional toma la ciudad el 10 de febrero de 1937, el templo ofrece un deplorable estado con sus desnudas paredes y bóvedas cubiertas de hollín, destrozados los cerramientos y maltratadas las solerías, pero conserva en pie todas sus capillas y dependencias. Así puede observarse en el plano levantado pocos meses después,
concretamente en junio de 1937, cuando visita la ciudad Francisco Prieto Moreno, arquitecto responsable de la sección granadina del Servicio Artístico de Vanguardia. Este servicio, creado en enero de ese mismo año por decreto de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado en Burgos, tenía como fin llevar a cabo la labor de salvamento de edificios y recogida y custodia de obras de valor histórico y artístico en las zonas de reciente liberación. Fruto de esta visita, redactará el informe que sobre las pérdidas y daños sufridos por el patrimonio de la ciudad se inserta en el que, por encargo del Gobierno Militar de Granada, se publicaría en julio de 1937, sirviendo de base para la redacción de los primeros proyectos de recuperación patrimonial en la capital y en la provincia granadina. En la correspondencia que mantiene con su amigo e inmediato predecesor en la dirección de la Alhambra, Leopoldo Torres Balbás, expresa su estupor por el estado en que se encuentra la ciudad. La destrucción de Motril, dice, es algo horroroso. En los demás pueblos, por regla general, se han conservado las iglesias, parte de los objetos de plata y algunas imágenes. La pérdida principal, señala, está en los retablos. No mucho tiempo después de esta visita debieron comenzar las obras de rehabilitación del edificio, pues en la reunión de los dirigentes de la ciudad bajo la presidencia de su entonces alcalde, don Adrián Caballero Jiménez de la Serna, de 29 de abril de 1937, se da cuenta del gasto que se había realizado para el blanqueo de parte del templo ante la inminencia de la Semana Santa, cuyas celebraciones litúrgicas, como efectivamente recoge la prensa de la época, se celebraron en el templo previamente preparado para el acto, ya que había quedado en condiciones lamentables. En la misma reunión citada, el alcalde explicaría que resultaba necesario terminar el blanqueo del edificio y que, no pudiendo correr la hacienda municipal con el gasto total presupuestado, ya que recoge el acta, la instalación del andamio y la mano de obra asciende a unas 1.500 pesetas, proponía a la corporación municipal se solicitara de la presidencia de la Falange Femenina, se abriera una encuesta con las señoritas de dicha organización, sirviendo el producto de ella para atender los gastos de esta obra, y en caso que no se llegara a cubrir la cantidad que hay que satisfacer, que con cargo a imprevisto se completara su total importe. Finalmente, el señor Caballero deja constancia de que por la comandancia militar se ha ordenado la construcción del altar mayor, obra que se ejecuta por cuenta de la misma. En esta primera intervención, además de la citada pintura del templo, se levantaría un tabique en el testero que antes ocupaba el retablo mayor, creando una cámara entre el mismo y el muro este del templo, a la que se accedía por la puerta que anteriormente comunicaba la sacristía con la parte posterior del retablo y el presbiterio. Asimismo, se volvería a elevar el suelo de este, cuyos escalones y baranda perimetral habían sido destruidos. Se accedía a esta zona a través de una entrada por la actual puerta de la sacristía, al fondo. En la última remodelación de esa zona, al fondo, al caer el tabique, pues pudimos ver los escalones que efectivamente subían hasta el presbiterio desde ahí, desde la sacristía. Las obras del retablo debieron comenzar pronto, pues en mayo de 1937 Prieto Moreno escribe a Torres Balbás, que tiene el encargo de su realización para la parroquia motrileña, confesando en este sentido que se encuentra, dice, algo indeciso, pues no veo un criterio claro a seguir, informándole asimismo de que el primero que ha proyectado es barroco, presentado, eso sí, con sencillez. Desconocemos si este primer proyecto se corresponde con el definitivamente ejecutado, que será bendecido tan solo 3 meses después de la misiva. En el día de la Ascensión, festividad por excelencia en la ciudad y presidida por el arzobispo de la diócesis, tendrá lugar una solemne función en el transcurso de la cual se procederá a la bendición del nuevo altar y retablo. La prensa granadina da cumplida cuenta de los actos organizados ese día, en el que estuvieron presentes, como recoge Ideal,
el señor arzobispo, don Agustín Parrado y García, con su capellán, don José María Martín González, don Francisco Rosalén y Burguet, el presidente de la Diputación, señor Acal, el arquitecto diocesano, don Fernando Wikelmi, el también arquitecto y autor del proyecto del nuevo altar, don Francisco Prieto Moreno, el presidente de la Oración Nocturna Granadina, don Francisco Fernández Mejía, y los señores Torres Molina y Garrido del Castillo. El acontecimiento será también objeto de interés para la prensa regional, siendo portada de la edición sevillana del diario ABC el día 26 de agosto de ese mismo año. El proyecto de Prieto Moreno, básicamente una obra de decoración pictórica, se realizó sobre el tabique levantado delante del muro de la iglesia y se extendía fuera de él hasta los inmediatos pilares de la nave del crucero. Inspirada en la portada de las capillas catedralicias granadinas, las pilastras sustentaban un gran arco moldurado con una profusa y elegante decoración barroca de yesería dorada y pinturas al fresco que enmarcaban su embocadura. Su intradós y el de las pilastras se decoraban asimismo al fresco con una greca que combinaba motivos geométricos y vegetales. El retablo estaba presidido por un gran lienzo de la Encarnación, copia de la obra de Alonso Cano que preside el altar mayor de la Catedral de Granada y que probablemente realizara el artista granadino Rafael Latorre Viedma, quien colaboró estrechamente con Prieto Moreno en la ejecución del retablo. Bajo el lienzo se situaba un retablo manifestador, única parte lígnea de la obra, que se asentaba sobre un sotobanco de mampostería y al que se adosaba un frontal de piedra procedente de alguna de las derruidas ermitas de la ciudad. Sobre el banco decorado con casetones y en un primer plano se asentaba el único cuerpo del retablo en el que se abría un arco para la exposición del Santísimo, flanqueado por pilastras pareadas que sustentaban un frontón triangular partido en cuyo centro una breve decoración vegetal servía de base a una cruz. En un segundo plano y a ambos lados de este cuerpo se adosaban a la pared dos nuevas pilastras con similar decoración geométrica que sustentaban la gran moldura mixtilínea que cerraba el retablo. Toda la obra estaba policromada con imitación de jaspe, sus molduras y tallas doradas y salpicada en su conjunto por pequeños motivos pictóricos. Yo conocí, muchos de ustedes seguramente también, esta pieza a los pies del templo, en su ubicación posterior, y yo recuerdo perfectamente en las partes planas, pues unos pequeños dibujos de florecitas, una cosa muy elegante que tenía, y también recuerdo perfectamente que se veía la metralla que se había producido tras la explosión del polvorín que veremos después. A ambos lados del retablo se abrían dos puertas con el mismo tipo de decoración descrita que daban acceso al presbiterio desde la sacristía. Sobre ellas se situaban sendas repisas de madera policromada, siguiendo la estética del retablo, que daban paso a dos paños moldurados en cuyo interior se repetían las formas decorativas de las pilastras del arco. Una moldura separaba esta zona de la media corona circular que rodeaba la parte superior del lienzo de la Encarnación, igualmente dividida en casetones moldurados y decorados siguiendo el esquema general de la obra. Dos tondos de yesería con la simbólica jarra de azucena pintada en su interior flanqueaban la parte superior del arco, completando la decoración del testero. De todo el conjunto se conservó hasta hace muy pocos años parte de la zona central del manifestador, la zona central de manifiesto usado como retablo de nuestro Padre Jesús Nazareno, y aún hoy subsisten las dos repisas mencionadas, una como sustento del Cristo de Medinaceli y la otra como soporte del sagrario en la iglesia del Carmen. Para la realización del retablo, cuyo coste corrió a cargo de la Comandancia Militar de Granada, según se desprende del acta del Cabildo Municipal antes mencionada, Prieto Moreno contaría con los obreros de diversos oficios que facilitaran los mandos militares de entre los miembros de la tropa destinados en la ciudad. Aún así, en su correspondencia con Torres Balbás, reconoce haber tenido dificultades para encontrar mano de obra especializada, confesando haberse valido de trabajadores de la Alhambra. Concretamente menciona a José Molina, un oficial del taller de yeserías de la Alhambra, quien en la obra motrileña se encargaría de todas las molduras y adornos que la configuraban.
Pensamos que la decoración pictórica estaría diseñada por Rafael Latorre y ejecutada bajo su supervisión, pues, como ya hemos referido anteriormente, fue un colaborador estrecho en la realización material de la obra diseñada por Prieto Moreno. De la documentación consultada hasta la fecha no podemos precisar cómo proseguirían las obras de rehabilitación tras la bendición del retablo. En la reseña periodística de la inauguración se hace mención expresa a la imposibilidad habida para rehabilitar todas las capillas, aunque sí para el encalado integral del templo. Pocos meses después de la reapertura del mismo, en octubre de 1937, se había abierto una suscripción para la compra de una imagen de la Inmaculada. Debieron habilitarse igualmente algunos retablos provisionales por cuanto hay constancia de la celebración de bodas en el altar de la Purísima, así como testimonios orales de que la patrona de la ciudad recibía culto en un altar efímero levantado en la zona de la nave de la Epístola, donde hoy se sitúa el altar de la Virgen del Perpetuo Socorro. En cualquier caso, el proceso rehabilitador quedaría bruscamente truncado el 21 de enero de 1938. En ese día, la violenta explosión del arsenal situado en las cristas de la capilla de la Virgen de los Dolores y la sacristía del templo supondría la destrucción de la mayor parte del edificio y el inicio de un largo proceso de reconstrucción. Los testimonios recogidos afirman que la nube de polvo levantada por la explosión de la iglesia cubrió Motril entero con una densa niebla que tardaría horas de desaparecer. Incluso hay quien afirma que algunas rejas del edificio fueron encontradas entre las plantaciones de la vega motrileña. Bastarían estos datos para dimensionar la magnitud de la deflagración que se cobró 11 vidas de entre las personas que asistían a la celebración de un funeral en el momento de la explosión. Pero además, los documentos gráficos que nos han llegado no dejan dudas de la dimensión del siniestro. De todo el entramado arquitectónico levantado durante más de 4 siglos, solo quedó intacto lo que fue el primigenio edificio del templo, es decir, la nave mudéjar, desde los pies del templo hasta el arco toral que la comunicaba con el crucero. La capilla de la Virgen de los Dolores quedó convertida en un enorme cráter de varios metros de profundidad. El primer tramo del crucero de la iglesia desapareció totalmente. Del segundo solo quedaron los arcos fajones, quedando en pie el resto de la nave, pero con gravísimos desperfectos. La onda expansiva hizo desaparecer igualmente la capilla del Nazareno en el testero norte de la nave del crucero, así como todas las construcciones contiguas a esta. Sacristía, sala capitular, viviendas y almacenes superiores resultaron completamente destruidos. Las capillas y dependencias adosadas al testero sur de la nave central quedaron asimismo en ruina y singularmente afectadas resultó la capilla de San Juan de Nepomuceno, dada su cercanía al epicentro de la detonación. Consternados por lo que consideraron una verdadera catástrofe, los gestores del ayuntamiento motrileño se reúnen al día siguiente de la explosión, 22 de enero de 1938, para tomar las primeras medidas conducentes al desescombro y limpieza y recuperación de los cuerpos sepultados bajo las ruinas del templo parroquial. Con carácter de urgencia y ante la falta de recursos económicos para afrontar las más necesarias actuaciones, hacen uso de un trámite legal recogido en el Estatuto Municipal que permite decretar una prestación personal y de transporte sobre los residentes en la ciudad, cuya ordenanza, aprobada en la misma sesión, obliga a todos los varones mayores de 18 años y menores de 50, así como a todos los propietarios de caballerías, ya sean mayores, menores, así como de carros de una o más caballerías, a participar en las labores de desescombro y limpieza de la vía pública afectadas por la catástrofe. La opacidad informativa sobre lo ocurrido hace que ninguna de las fuentes consultadas hasta ahora arroje datos sobre las actuaciones llevadas a cabo con posterioridad a la fecha citada y hasta 2 años después de la misma. A nadie escapa que esta opacidad informativa se debió a la evidente responsabilidad de las autoridades militares en el desastre ocurrido, lo que influyó sobremanera en la información que se ofrecía sobre su proceso de recuperación.
La parroquia se trasladaría de forma provisional a la capilla del convento de las Madres Dominicas, mientras, debemos suponer, se estudiaban las posibilidades de reconstrucción del templo y su forma de financiación. En marzo de 1940, el arquitecto municipal Francisco Robles Jiménez redactará el primer proyecto de reconstrucción del templo que, junto a la petición formal para la dotación de fondos que permitieran su reconstrucción, firmarán de forma conjunta el alcalde de la ciudad, don Manuel Garballo Bermúdez de Castro, y el párroco y arcipreste de Motril, don Salvador Huertas Baena, con el expreso apoyo del arzobispo de la diócesis, don Agustín Parrado y García, y que harían llegar al gobernador civil y presidente delegado de la Comisión de Reconstrucción de Granada, don Esteban Samaniego Rodríguez. En la petición, tras una breve introducción histórica sobre el templo y después de exponer las graves consecuencias que había supuesto para el patrimonio de la ciudad y singularmente de sus templos la ocupación republicana de la misma e informar de los graves daños acaecidos por la explosión del polvorín, los firmantes del documento apelan a la necesidad imperiosa de la reconstrucción del Templo Mayor, cifrando el valor de ésta en más de 2 millones de pesetas. Conscientes de la enorme cuantía de la obra, informa que habían recomendado a los técnicos que redactaran un proyecto de reedificación lo más reducido posible y que éste había quedado presupuestado en 563.824 pesetas con 41 céntimos. Finalmente, solicitan del gobierno granadino que, con aplicación al concepto que sea procedente, se libere la cantidad solicitada para llevar a cabo, dicen, obra tan indispensable si el vecindario ha de cumplir con sus deberes religiosos. El proyecto, firmado por Robles Jiménez, planteaba en primer lugar el derribo de varios muros y construcciones en ruina de las que se adosaban a las naves del crucero y la retirada de los escombros que aún se acumulaban por todo el edificio. De los planos que acompañan al proyecto, se desprende que se tomó la decisión de demoler todas las edificaciones adosadas a la nave mudéjar en su testero sur, donde se encontraban las capillas de San Juan de Nepomuceno y Bautismal, así como el acceso al templo desde la Plaza de España. Debió de influir en esta decisión, además de la enorme ruina de la fábrica de ladrillo, la aparición de la primitiva puerta ojival del templo, que se recuperó como entrada principal del mismo. Para alcanzar cierta simetría, se decidió igualmente la demolición de las construcciones del testero norte, salvo la capilla del Sagrario, que se reconstruiría en su misma ubicación. Las obras propuestas por Robles contemplaban el cerramiento de todos los muros, la reparación de los arcos torales que habían subsistido, la construcción en piedra de los desaparecidos, de las bóvedas y los contrafuertes, así como la reedificación de las capillas de la Virgen de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno en los extremos de la nave del crucero y del Sagrario y San Juan de Nepomuceno, adosadas al cuerpo de la iglesia. Finalmente, se recuperaría la sacristía y algunas de las dependencias situadas sobre ella. Interiormente, proponía la reposición de algo más de 500 metros cuadrados de solería de mármol similar a la existente en la nave principal, la pintura de todas las naves y la reconstrucción de las columnas y entablamentos de las portadas de las capillas a reconstruir. 6 meses después de la presentación del proyecto, la comisión gestora que rige el ayuntamiento motrileño designará a Alberto Feixas Sánchez para que en representación suya gestione en Madrid ante los ministerios competentes algunos asuntos municipales, entre ellos la reconstrucción de edificios públicos, especialmente el de la Iglesia de la Encarnación. Aprovechará para ello la participación del señor Feixas en la comisión que representaría a la provincia de Granada en la peregrinación a Zaragoza con motivo del centenario de la presentación de la Virgen del Pilar, que a su regreso tenía previsto pasar por la capital de España. El 17 de octubre de 1940, el señor Feixas informa a la gestora municipal de las gestiones llevadas a cabo, explicando que una vez en Madrid se formó una comisión formada por el arzobispo de Granada, acompañado por el arcipreste de esta ciudad, don Salvador Huertas Baena, don Joaquín Robles en representación de la Asociación de Padres de Familia y él mismo.
El prelado granadino se encargó de exponer ante el director general de Regiones Devastadas la situación en que se encontraba el templo motrileño tras la explosión del polvorín, incidiendo en que, por tratarse de un caso especial en el que la destrucción del edificio había sido debida a las fuerzas nacionales, debía ser objeto de preferente predilección, como había ocurrido con el Palacio Arzobispal de Toledo, donde, tras el incendio de una farmacia militar instalada en un ala del mismo, se había ordenado su inmediata reconstrucción. Finalmente, expuso que de los edificios destruidos en las 4 diócesis que comprenden el arzobispado, sólo exigía la inmediata reconstrucción de la iglesia de Motril por ser la más necesitada de templos para el culto. Por su parte, el director general se comprometió, como expuso el señor Feixas, a que, si el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto, Motril figuraría a la cabeza de los edificios religiosos a reconstruir. A pesar de las promesas y de que las instituciones motrileñas no cejarán en solicitar las ayudas necesarias, no será hasta 2 años después cuando se produzca un verdadero impulso en la reconstrucción del templo. En abril de 1942, la prensa provincial da cuenta de la visita a Motril del gobernador civil de Granada, quien, tras visitar las ruinas del templo, anunció que las obras de reparación, cuyo presupuesto se aproximaba al $500,000 de pesetas, comenzarían en breve. En septiembre de ese mismo año, el diario Patria se hace eco del definitivo comienzo de las obras. En esta primera fase se procedería a la retirada de los escombros que permitieran el acceso de los fieles al edificio por la Plaza de España. Se rehabilitaría para ello, como ya se ha apuntado, la primitiva puerta mudéjar aparecida en el muro original del cuerpo principal del templo. En el arco toral que comunicaba el crucero con la primigenia nave del templo se levantó un muro de mampostería que separaba ambos espacios, permitiendo con ello el uso de la parte no destruida de la edificación durante los trabajos de reconstrucción del crucero. La reapertura parcial del templo tuvo lugar el 22 de febrero de 1943 a las 10 de la mañana con la celebración de una solemne Eucaristía presidida por el arzobispo de Granada, don Agustín Parrado García. Aprovechando la elevación del antiguo coro de la colegiata, se instaló allí el presbiterio provisional del templo, trasladando para ello la parte central de madera del retablo construido en 1937, que pudo recuperarse tras la explosión del polvorín, y ubicando en ella la mesa de altar, en cuyo frontal se colocó un barroco antipendio pétreo procedente de la ermita de San Sebastián. La sacristía del templo se situó en la antigua capilla de la Virgen de Lourdes, a la que se entraba por la nave de la epístola y desde la cual había acceso directo al habilitado presbiterio. Un zócalo pictórico recorría el presbiterio extendiéndose al resto de la nave, que aunque en un primer momento mantuvo el blanco de sus paredes, algunos documentos gráficos muestran la imitación de sillares con que se decoraron en una intervención posterior. Todas estas obras, cuyo importe ascendía a 70.000 pesetas, se financiaron con cargo a un crédito concedido por la Junta Nacional para la Reconstrucción de Templos, que ascendía a $500,000 de pesetas de un presupuesto total de 700.000. Esta cifra, aportada por la prensa, es superior a la calculada por Francisco Robles en su proyecto de reconstrucción de 1940. Suponemos que el presupuesto final incluiría alguna partida no prevista inicialmente, aunque no hemos podido localizar información al respecto. La aparición en agosto de 1943, a 5 metros de profundidad, de un cofre de plomo con varias monedas de plata de los años 1590 y 1602, de la época de Felipe II y Felipe III, que se depositarían allí al inicio de las obras de construcción del crucero en el siglo XVII, es la única constancia documental del desarrollo de los trabajos de reconstrucción en los meses siguientes. La prensa de la época se hace gran eco en ese año de 1943 de la noticia de la adopción de Motril por el caudillo de lo que ello significaría para la reconstrucción de la ciudad, sin que hayamos encontrado ninguna referencia a que el estatus concedido significara avance alguno en las obras de la Iglesia.
En nuestra opinión, la reconstrucción del templo no tendría nada que ver con las obras que se realizaban en la ciudad como consecuencia de la concesión gubernativa, salvo el hecho de que los arquitectos que participaban en ambas empresas reconstructivas serían los mismos, como parece inferirse de testimonios posteriores. Las obras del templo debieron continuar con lentitud, dada la escasez de los fondos que se recibían, pues en diciembre de 1944 el recién designado alcalde, don Enrique Montero López, debe realizar nuevas gestiones en la capital de España, reclamando nuevamente el trasvase de fondos que permitieran la terminación de los trabajos en la parroquia. Desde el arzobispado, por su parte, se insistía en la necesidad de allegar cuantos fondos fueran posibles para la conclusión de la obra, negando cualquier otra iniciativa de reconstrucción en edificios religiosos de la ciudad, hasta tanto no se termine la reconstrucción total del templo parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Así de categórico respondía el arzobispo granadino el 30 de abril de 1945 a la petición realizada unos días antes por don Amador Sánchez López en nombre de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza para que autorizasen las obras de rehabilitación del santuario de la patrona de Motril. En agosto de 1947, el arcipreste motrileño don Salvador Huertas Baena, en misiva al vicario general de la diócesis, expone que la obra en su fábrica está prácticamente terminada, informando de la inversión realizada hasta ese momento con una aportación de 470.000 pesetas del Estado y suscripción de los fieles en cantidad aproximada de 225.000 pesetas. Me tienen ustedes que permitir que en este punto le agradezca públicamente a don Pablo Castilla Domínguez la aportación de este y algunos otros datos provenientes del Boletín Oficial del Arzobispado y que han resultado esenciales para mi trabajo. Gracias, Pater. A falta de datos más precisos sobre el desarrollo de las obras, debemos pensar que la terminación citada se refiere al cierre de muros y cubierta de las bóvedas, pues 6 meses después del febrero de 1948, para poder dar cabida al gran número de personas que se esperaban congregar en el templo para la realización de sus ejercicios, de unos ejercicios espirituales, fue necesario derribar el muro que separaba el crucero del resto de la iglesia, sin que ello significara la normalidad de la vida del templo. Más bien pensamos que se trató de una medida obligada por la necesidad, pues en noviembre de 1948 el Faro informará que se trabajaba aún en el nuevo retablo. En febrero de 1950, según el Boletín Oficial del Arzobispado, en la terminación de las reparaciones y colocación del altar mayor. Y en mayo de ese mismo año las comuniones se celebrarían aún en el altar situado a los pies de la nave central, estando el crucero cerrado por una valla de cañaveras. Otro dato fundamental que debo al testimonio de doña Carmen Mantín Rodríguez, una de las niñas que hizo la comunión en ese año. Muchas gracias, Carmita. Si bien todo parece indicar que la parte constructiva estaba completamente terminada, junto con la pintura de paredes y techos, e incluso concluido el nuevo retablo del altar mayor y su tabernáculo en octubre de 1950, y sólo restaba concluir la baranda que rodeaba perimetralmente el presbiterio, la consagración del altar se demoraría aún algo más de un año, concretamente hasta el 10 de febrero de 1952, fecha en la que, durante la visita pastoral que el arzobispo granadino don Balbino Santos Olivera realizaba al arciprestazgo de Motril, tuvo lugar la ceremonia litúrgica de la consagración del nuevo altar. Las obras llevadas a cabo a lo largo del periodo de reconstrucción devolverían al templo el aspecto original de la nave del crucero, pues siguiendo los parámetros conservacionistas que regían en las obras llevadas a cabo por los arquitectos de la Dirección General de Regiones Devastadas, se reconstruyó siguiendo el diseño original que Ambrosio de Vico concibiera en 1604. Constructivamente se respetaron con escrúpulo las estructuras originales de pilares, arcos y bóveda, como también las formas y decoraciones exteriores de los vanos destruidos y las molduras perimetrales del edificio. No se pudieron recuperar, seguramente por falta de presupuesto,
la sala capitular ni alguna de las otras dependencias que se situaban sobre la sacristía. Tampoco, aunque estaba prevista, si bien no en su estructura original, 3 de las capillas existentes, hasta la deflagración de 1938. Así, las embocaduras de la capilla de la Virgen de los Dolores, de nuestro Padre Jesús Nazareno y de San Juan de Nepomuceno quedaron cegadas a la espera de una posterior reconstrucción que desgraciadamente aún no se ha producido. Para su fábrica se usarían los mismos materiales que en el origen de la obra: ladrillo de barro y piedra para los muros de cerramiento, piedra en los arcos torales, mármol en la solería y teja árabe para algunas cubiertas, lo que no impidió el uso de materiales más modernos como el hormigón armado utilizado en el atirantamiento de las bóvedas del crucero. La tradición oral insiste en la reutilización de los ladrillos procedentes del desescombro del edificio, extremo que no hemos podido documentar, aunque sí es evidente la recuperación para nuevos usos de algunas piezas de piedra, como las utilizadas en la escalinata de la entrada sur del templo o en el acceso a la capilla del Sagrario y la actual del Nazareno. Interiormente se enlució toda la obra, pintándose la integridad de la superficie de las paredes del templo, lo que hizo desaparecer la imitación de sillares que se había realizado años antes. La cal original de la obra blanqueó las paredes, pilares, arcos y bóveda, reservándose el color ocre para algunas molduras de la nave y el entablamento perimetral de la bóveda del crucero. Como ya hemos expuesto, el proyecto de reconstrucción del templo se debió al arquitecto Francisco Robles Jiménez, aunque parece probable que al frente de las obras estuviera algún otro arquitecto que en aquellos años trabajaban en la Dirección General de Regiones Devastadas en la provincia, singularmente Santiago Sanguinetti Lobato, que fue el encargado de los proyectos de reconstrucción que siguieron a la adopción de la ciudad a partir de 1943. La construcción de un nuevo retablo sería uno de los aspectos más significativos de la obra. No pudo recuperarse el diseñado por Prieto Moreno en 1938 al derruirse el muro sobre el que se sustentaba toda su decoración pictórica, por lo que se encargó al artista granadino Ángel Santiesteban González la ejecución de una obra en la que trabajaría al menos desde 1948. Aunque no existe documentación al respecto, es razonable pensar que el diseño de este retablo se debió al arquitecto Santiago Sanguinetti, quien pocos años antes interviniera en la construcción del retablo del santuario del Santo Cristo de Moclín, con el que guarda más que notables similitudes. Realizado en mampostería, con yeserías polícromas y doradas, la obra estaba concluida a finales de 1950 y se corresponde con el retablo que hoy, modificado, conocemos. Sobre basamento de mármol gris, el retablo se organizaba originariamente en 2 cuerpos. En el primero, entre pares de columnas clásicas sobre plinto y orden gigante, se situaba el gran lienzo de la Anunciación, que tuve la suerte de documentar como obra del pintor sevillano José María de Arango, quien la realizara para la Cartuja de Sevilla en 1816 y que aún hoy la preside. Me disculparán un nuevo inciso, pero tengo en primer lugar que agradecer a don José Marín Herrera, que no ha podido estar con nosotros, la magnífica imagen que tienen ustedes en la pantalla y otras muchas que acompañaban la disertación. Y en segundo lugar, me veo nuevamente obligado a insistir en la más que necesaria restauración de esta obra, seguramente la más antigua de las que hay en la parroquia, y que acusa desde hace muchos años el deterioro que supone el que la luz de la ventana que está a los pies de la iglesia incida por las tardes directamente sobre la obra. Entonces, creo que con las ayudas que actualmente la Administración Autonómica está concediendo sería bastante viable la reconstrucción de una importante obra como esta. El segundo cuerpo, mucho más reducido, albergaba un cuadro del Buen Pastor entre pilastras cajeadas sobre las que descansaba un frontón partido que remataba su conjunto. Su clara y austera inspiración neoclásica se acentuaba por la utilización en su origen del color blanco en casi toda la obra, a excepción del dorado de molduras y cornisas.
Delante del retablo se instaló un manifestador lígneo, a nuestro parecer, y dada su riqueza material y acertada factura, desgraciadamente retirado en la última reforma del presbiterio. Se trata, pues se conserva a los pies del templo, de una obra realizada por el escultor Eduardo Espinosa Cuadros, que se estructura a partir de un tambor a modo de predela circular en el que se situaba el sagrario. Sobre él se asientan 8 columnas de fuste liso y capitel corintio, sustento de una cúpula semiesférica rematada con una cruz. Todo el conjunto está policromado, imitando jaspes encarnados y verde, dorándose algunos de sus elementos. Les prometo que este es el último inciso. El sagrario original de este tabernáculo, situado hoy a los pies del templo, se encuentra actualmente sin uso en la capilla del cementerio motrileño. Considero que debería devolverse a su ubicación originaria, toda vez que en aquel lugar no cumple la función para la que fue diseñado y que actualmente ha sido sustituido por una pieza que no es acorde con el resto de la obra. El retablo quedó rodeado por el arco, pilastras de yesería y decoración pictórica que enmarcaban la obra anterior, que fueron restauradas, aunque no se recuperaron los 2 tondos con jarras de azucena que completaban la decoración del testero. Con la bendición del altar, comenzaría una nueva etapa en la vida del templo, en la que lentamente se avanzaría en su alojamiento con nuevas imágenes y retablos que vinieron a llenar su capilla vacía. Posteriores prescripciones litúrgicas obligarían a modificar formas y usos, y varias intervenciones en su fábrica alterarían su aspecto en la segunda mitad del siglo XX y aún en los inicios del presente. Un nuevo y lento proceso en las más de 5 veces centenaria vida de la Iglesia Mayor de la Encarnación de Motril, que requerirá un nuevo ejercicio de documentación e investigación aún por realizar. Como diría el clásico, he dicho.